En este video vamos a repasar tres conceptos que habíamos comenzado a trabajar a finales del cuatrimestre pasado y que son los conceptos de texto, intertextualidad y discurso. En primer lugar teníamos al texto que, como bien lo expresa aquí la diapositiva, es una unidad comunicativa tangible, manifiesta, concreta, que tiene un cierre semántico y comunicativo propio. Se caracteriza obviamente por su coherencia, tanto superficial como profunda, es decir, a nivel lingüístico y a nivel, digamos, de la expresión lingüística, que tiene que ver con la cohesión, y la coherencia obviamente se da a nivel semántico. Habíamos dicho que texto no solamente era una manifestación escrita, digamos, la idea que tenemos tradicionalmente de texto, digamos, el texto escrito, sino que el texto además tenía diferentes tipos de manifestaciones, puesto que si nos concentramos en esta definición, ¿no?, que es una unidad comunicativa tangible con cierre semántico propio, podemos considerar que texto no solamente es un escrito, sino también un texto puede ser una pieza gráfica, puede ser un video, un audio, es decir, toda manifestación concreta de comunicación con cierre semántico, con coherencia interna, tanto a nivel superficial como profunda, puede ser considerado un texto. Entonces, entrevistas, artículos periodísticos, un libro, un podcast, un video, un reel, ¿sí?, que yo publico en una red social, puede ser considerado un texto. Luego teníamos lo que definimos como intertextualidad, que hace referencia, digamos, a este espacio comunicativo amplio y diverso en donde se insertan estas unidades mínimas que son los textos y entran en interjuego con otra textualidad. Esta es una noción interesante porque el texto, si bien es cierto, tiene su propio cierre semántico, al entrar en relación con otros textos, es decir, en esta intertextualidad, también adquiere y termina de adquirir su verdadero significado. ¿Esto por qué? Porque al igual que el lenguaje, que se define también por oposición, los textos se definen por oposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo analizo este texto de manera individual, si bien es cierto, voy a obtener una idea, voy a ver que se plasma una idea concreta e individualmente ese texto puede transmitir un concepto, ese concepto se va a ver realzado cuando este texto empieza a interactuar con otros textos y se comporta por oposición. Entonces, un poco lo que describe aquí esta imagen, que por eso fue seleccionada, es cómo, digamos, si bien es cierto, esta flor, que sería este texto de manera individual, es reconocible, cuando entra en interjuego, también nosotros podemos ver, no solo identificarlo de manera individual, sino además identificar, ¿sí?, cuáles son los textos que son diferentes, es decir, que se oponen o que son distintos. ¿Por qué? Porque en este interjuego termina de definirse, llamémoslo así, la personalidad semántica de este texto. Si este texto es el rojo, bueno, es el rojo, pero además es el rojo porque no es amarillo o porque no es violeta o porque no es rosa. Entonces esto sucede, digamos, en los juegos de comunicación, porque no solamente que mis posturas y lo que yo planteo, digamos, tienen sentido en sí mismas, sino que ese sentido termina de cerrar cuando puede ser comparado o analizado a la luz de otras posturas y en esa diferencia. Entonces, una cuestión interesante de la intertextualidad es que ayuda a terminar de cargar semánticamente un texto y que esto permite diferenciarlos también unos de otros y empezar a establecer relaciones, ¿sí?, entre, digamos, cada una de las manifestaciones que forman parte de esta intertextualidad. Luego teníamos finalmente la noción de discurso, que básicamente es esta intertextualidad ordenada como un sistema de ideas, ¿sí? Es decir, un discurso está compuesto por múltiples manifestaciones textuales que operan como un único conjunto de ideas. Por eso, si nosotros vemos, digamos, la fotografía, no es más que esta interdiscursividad ordenada en líneas discursivas.
También existe la interdiscursividad, es decir, como se ve aquí en la fotografía, distintas líneas discursivas interactuando entre sí. Y opera también el mismo principio que en la intertextualidad, es decir, yo puedo reconocer un discurso no solo por lo que dice, sino porque también se opone a los otros discursos o se diferencia de tal o cual manera de otros discursos. Entonces aquí esta interrelación que hay con el contexto general discursivo me ayuda también a posicionar a mi propio discurso, es decir, se va a identificar no solo por lo que sostiene, sino por lo que no sostiene y por las diferencias que existen con otras líneas discursivas. ¿Cuál es lo interesante del discurso? Que como sistema de ideas que se están interconectadas, que operan conjuntamente a nivel semántico, me permite desarrollar a mí una estrategia de textos, ¿sí?, plasmados en diferentes tipos de manifestaciones, en donde cada una de esas, digamos, de esos textos van a responder semánticamente a una línea discursiva. ¿Sí? ¿Cómo se entiende esto? Si yo, por ejemplo, tengo que organizar a nivel de comunicación interna una campaña de motivación, supongamos, voy a diseñar una estrategia discursiva y una línea discursiva que es, en definitiva, el mensaje profundo que yo quiero trasladar, y me voy a valer de textos, ¿sí?, para plasmar, ¿sí?, esa estrategia discursiva. Es decir, voy a utilizar texto escrito en la página web, en folleterías, voy a utilizar videos en redes sociales, voy a utilizar material audiovisual, haciendo videos institucionales o cuestiones, digamos, toda la panoplia de canales y soportes, es decir, de textos, me va a servir para trasladar un sistema de ideas concreto, una idea concreta, ¿sí? Y eso va a ser mi discurso, por ejemplo, en este caso, sobre la motivación o sobre el rol de los recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este discurso, como sistema de ideas, opera a través de diferentes textos que han sido elaborados estratégicamente, digamos, para transmitir este mensaje. Uno de los escenarios donde más fácilmente se puede ver esto es en la política, en donde, por ejemplo, si yo analizo la palabra o lo escrito por diferentes fuentes, ya sea periodísticas o diferentes fuentes en tanto que personajes políticos, voy a poder, en primer lugar, identificar los textos, es decir, tal o cual diputado dijo tal cosa, tal o cual dirigente dijo tal cosa, pero en su conjunto lo que voy a ver es que muchas de esas manifestaciones, independientemente de que hayan sido dichas por personas diferentes y además se hayan dicho a través de soportes diferentes, constituyen una línea discursiva, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el discurso del oficialismo o el discurso de la oposición, si nosotros lo analizamos, vamos a ver que cambian las caras y cambian, digamos, es decir, cambian los sujetos comunicantes y cambian los soportes y las estrategias textuales, pero en definitiva y a nivel profundo pueden unificarse, ¿sí?, en un discurso que podríamos decir el discurso opositor o el discurso de la divergencia o el discurso del oficialismo, etcétera, etcétera, etcétera.